Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la última clase teórica asincrónica que vamos a tener este año. Este, la clase que viene, recuerden, va a ser una clase de consulta, después vamos a tener el parcial recuperatorio y después ya cerramos las notas. Hoy vamos a arrancar con la unidad número 5 que no tiene grandes dificultades, la literatura que vamos a abordar, que tiene que ver con la escritura académica. Si bien le vamos a dedicar una sola clase, es un tema sumamente importante, así que les recomiendo que lo lean y que tengan la bibliografía siempre presente para cuando tengan que escribir un informe, una monografía, una tesis, una tesina, un trabajo final o el trabajo final mismo de esta materia. Entonces vamos a ver justamente un poco temas de estilo, de ética y aspectos formales relacionados con la escritura académica. ¿Sí? Vamos a basarnos nuevamente en el texto de fundamentos de la investigación psicológica, del tema 12 en particular, y en el Sampieri los capítulos 11, que habla del reporte de investigación cuantitativo, y el 16, que habla del reporte de investigación cualitativo. ¿Sí? Bien, el proceso de investigación de alguna manera concluye y comienza con el informe de investigación. Concluye porque uno hace todo el trabajo, pero si después no presenta sus resultados, de alguna manera todo el trabajo que hizo fue vano, o sea, no sirvió para nada. Pero por otro lado también empieza porque generalmente o muchas veces se plantea un nuevo interrogante o el descubrimiento, el avance que nosotros hacemos sirve como, como punto de partida para una investigación posterior. Ahora, ¿qué es el informe de investigación? El informe de investigación es un documento que tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Sí? Primero lo que decíamos, ¿no? Un poco tiene que ver esta cuestión de la importancia del informe en un doble sentido, ¿no? Porque permite la acumulación de conocimiento respecto de un tema que yo investigué, eh, y además porque, como dijimos, si la ciencia es una empresa colaborativa, lo importante, y hablamos de replicabilidad y hablamos de un montón de cosas, lo importante es la comunicación de los resultados. Entonces, si yo descubro la vacuna contra el cáncer, por ejemplo, pero no se la digo a nadie, ¿de qué sirve haber descubierto, en este caso, la vacuna contra el cáncer? De absolutamente nada. ¿Sí? O, por ejemplo, esto con los que pasó ahora con la lucha por las vacunas el año pasado. ¿No? La publicación de un laboratorio, de algún tipo de vacuna, me puede dar pistas sobre un mecanismo que yo no consideré para perfeccionar y ir perfeccionando y llegar justamente a una vacuna. Como les decía, un informe de investigación no puede ser cualquier escrito, tiene que tener ciertas especificaciones, por eso tiene que ser una situación, digamos, es un escrito que cumple con criterios, una comunicación normalizada de los resultados, ¿sí? Con ciertos estándares. ¿Para qué? No para apagar a la creatividad individual, de hecho es imposible que dos investigadores escriban el mismo reporte, pero sí para que por cuestiones de estilo, de forma de expresarse, digamos, no entorpezcan ni dificulten la comunicación de los resultados, que es lo importante en la ciencia, ¿sí? Digamos, el barroquismo, por ejemplo, que en algunos escritores muy específicas, sobre todo de algunas disciplinas sociales, digamos, es querido, es apoyado, es fomentado. El de escribir difícil, digamos, esto no, en comunicación científica, no, escribir difícil no. Digamos, el escribir difícil es ocultar la propia ignorancia, en este sentido, ¿sí? Por eso tiene que ser fluido y tiene que ser claro, ¿sí? Justamente cumpliendo ciertos estándares. Bien, respecto del estilo de redacción, tiene que ser un tono ameno, pero no chabacano, digamos, tampoco así como, sí, vino el tipo y te hizo tal cosa, ¿sí? Pero no demasiado formal, no acartonado, tiene que ser claro, ¿sí? Frases cortas y con sentido, tiene que ser preciso, no divagar y directo, ¿no? Tono ameno, claro, preciso y directo. O sea, si yo quiero decir, no sé, puse el teléfono arriba de la mesa, puse el teléfono arriba de la mesa. No digo, tomé el aparato de comunicación telefónica inteligente que yacía inerte sobre el sofá para coger... No, ¿sí? Levanté el teléfono y lo puse arriba de la mesa. ¿Sí? No redundar en determinadas cuestiones. Se utilizan obviamente estilos prefijados compartidos por todos los investigadores,
que son estos famosos estilos de redacción, ¿sí? Por ejemplo, cómo referir, cómo escribir las referencias, cómo citar, el título, lo pongo en negrita, lo pongo subrayado, lo pongo en cursiva, los márgenes, los espacios, las tablas, ¿cómo lo hago? O sea, son un montón de decisiones que si no tendríamos que tomar cada uno, y cada uno podría tener su propio criterio, pero para estandarizar y para que todos más o menos sepamos lo que va a venir después, hay guías de estilo, que son las famosas guías de redacción, que son directrices generales, que tienen que ver con, por ejemplo, cómo escribir los números, y con coma con punto, dónde utilizar cursiva, etc. Hay muchas guías de estilo. Está, por ejemplo, la de Chicago, Vancouver, la de Harvard, pero la que más se utiliza es el manual de estilo de publicación de tipo APA Style, que ahora está en la 7ª edición. Nosotros vamos a ver cosas de la 6ª porque están en literatura. Tienen en el material tienen todo el manual de estilo APA, ¿sí? No es para estudiarlo, es un manual de consulta. Entonces, cuando yo estoy escribiendo y yo digo, che, ¿cómo se hacía una cita si yo cito un capítulo de un libro? Bueno, voy al texto de APA y me fijo a ver cómo se cita. No es para que lo sepan de memoria. A la larga te lo terminás aprendiendo porque lo usás mucho, si lo usás. Bien. No todos los informes de investigación son lo mismo, va a depender de muchos aspectos, ¿sí? Principalmente para qué hicimos la investigación, cuáles fueron los objetivos, cuáles fueron los interrogantes. Entonces, entre los tipos de informes que tenemos, las tesis y las tesinas, digamos, son los primeros, que es generalmente lo que está interesado el alumno de pregrado, digamos, el alumno de grado, como el caso de ustedes, que es cómo escribir una tesis, cómo escribir una tesina, ¿sí? Las tesis y las tesinas son documentos que reportan una investigación original o algún avance metodológico o alguna replicación o alguna validación con el objetivo de alcanzar un título, ¿no? De grado, de doctor, o de licenciado, o de magíster. Después podemos haber hecho una investigación porque estamos en un grupo de investigación, porque nos interesó un tema e investigamos algo, y si lo queremos presentar a un público que esté al tanto del mismo tema, como para recibir un poco de feedback, para comentar los resultados. Entonces lo vamos a presentar en ponencias, congresos, generalmente son presentaciones orales o pósters, en donde uno tiene un tiempo limitado. Entonces se presentan sobre todo los resultados, se discuten un poco las conclusiones y se omite un poco todo el tema o sea, se reduce mucho el tema de la introducción y de los aportes teóricos previos. Y generalmente ahí va a haber más formatos de cada congreso, lo que cada congreso nos pida, el formato específico. Siempre manteniendo este tono ameno, directo. Después, lo que generalmente es lo más importante en términos curriculares académicos, son los artículos publicados en revistas científicas, ¿sí? En journals. Esto relaciónenlo con lo que vimos de marco teórico en el texto de Sampieri, ¿no? De los tipos de artículos que nos podemos encontrar cuando hacemos la revisión de la literatura. Estudios empíricos, que es un trabajo de investigación original que yo realicé y que quiero publicar sus resultados. Reseñas, ¿sí? O revisiones en donde yo agarro y leo muchos estudios empíricos de un tema relacionado, extraigo algunas conclusiones, pongo una idea directriz, algún tipo de aporte metodológico, teórico, y presento, digamos, un estado de arte de un determinado tema. Artículos teóricos, que son artículos un poco más especulativos, en donde yo hago algún aporte a la teoría en función de algunos datos anteriores. Artículos metodológicos, donde yo muestro algún avance metodológico, alguna modificación, por ejemplo, introducir una modificación en una escala, en un test. Y después tenemos los estudios de casos. Estas son todas las cosas que yo puedo encontrar o publicar en revistas, que generalmente es lo que vamos a tratar de publicar. Por ejemplo, en una carrera de doctorado uno empieza con una reseña, un artículo de revisión del tema que va a tratar. O sea, un doctorado es una revisión y tres estudios empíricos, para tener más o menos. Eso equivale a una tesis de doctorado. Una tesis de grado equivale a un estudio empírico y una pequeña revisión, pero que no llega a ser una revisión. Para que tengan una idea de la dimensión de lo que es una tesis de grado. Las características que tienen que tener todos estos tipos de escritos, ya sea una publicación para un journal o una tesis. La expresión de las ideas tiene que ser ordenada.
generalmente es muy fácil que si uno empieza a escribir sin ton ni son, empieza por un tema, después va y vuelve y cambia de tema y vuelve al tema anterior. No, piensen en un hilo argumental, ¿sí? Y sigan ese hilo argumental a rajatabla, para que la idea sea clara, ordenada y precisa, ¿sí? Si yo quiero hablar, qué sé yo, vamos a hablar de, no sé, cualquier cosa, de lo que se les ocurra, de, no se me ocurre nada en este momento, pero pónganle un trabajo sobre si los animales de compañía disminuyen el sentimiento de soledad. Listo. Mi hilo es, los animales de compañía disminuyen el sentimiento de soledad. Perfecto. Bien. ¿Cómo lo voy a encarar? Primero tengo que definir animales de compañía. Tengo que hablar de soledad y tengo que hablar de disminución del sentimiento de soledad. Y tengo que explicar por qué los animales de compañía disminuyen el sentimiento de soledad. Y después voy a decir qué hice. Perfecto. Entonces digo, bueno, entonces primero agoto el tema animales de compañía. Los animales de compañía son el perro, el gato, los más usados, bla bla bla. El perro evoluciona acá, el gato viene de allá. Mucha gente tiene perro, gato. Muchos beneficios tiene tener perro, gato, bla bla bla. Nosotros nos vamos a focalizar en el apoyo emocional que las mascotas refieren a las personas. Especialmente planteamos la idea de que las mascotas sirven para disminuir el sentimiento de soledad. La soledad. Bueno, la soledad es un constructo que tiene muchos aspectos, puede ser soledad emocional, soledad amorosa, soledad social, bla bla bla, existen diferentes escalas para medirla, las cosas que trae aparejada la soledad son la depresión, bla 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 bla. En el siguiente estudio evaluamos personas con mascota y sin mascota, listo. O sea, no empezar, bueno, la mascota más popular es el perro es una buena compañía y disminuye los sentimientos de soledad. Porque la soledad puede ser muy mala y traer aparejadas otras conductas de riesgo y problemas para la salud. Es bueno para la salud tener mascota, como por ejemplo un gato. Los gatos, fui y volví del tema, eso no, ¿sí? Tiempos verbales. Tiempo verbal es bastante libre, se puede elegir. Las hipótesis tienen que ser en condicional, pero se puede hacer en pasado, en presente, en futuro. En futuro depende qué momento del proyecto, qué momento del plan. Pero en términos generales tiene que haber correspondencia de tiempos verbales, ¿sí? O sea, generalmente se utiliza el pasado y el presente, ¿sí? Yo de hecho recomiendo utilizar el presente por simplicidad y porque hace más amena la lectura, ¿sí? Pero para lo que es, por ejemplo, métodos, o sea, hay que utilizar el pasado. Si yo escribo desde el presente, cuando cuento lo que hice, tengo que contar lo que hice. Entonces, si por ejemplo, sigamos con la soledad y los perros domésticos. Entonces, se tomó una encuesta a personas con o sin mascota. Se tomó una encuesta a personas con o sin mascota. Previamente a la aplicación de la encuesta, por ejemplo, se seleccionó aquellos que habían tenido, o sea, si es un pretérito anterior, tiene que ser justamente un pretérito pluscuamperfecto. Y lo mismo, si es un acto en el tiempo, pretérito perfecto, ¿no? Se indagó si los que tenían mascota en ese momento, se indagó. ¿Se entiende? No puedo decir, se indagó si los que tienen mascota, porque no tenían en ese momento, no sé si tienen ahora. Por ejemplo, estoy diciendo concordancia de tiempos verbales. Es sumamente común encontrar este tipo de errores en tesis de grado, o sea, gente universitaria que tiene errores en los tiempos verbales, ¿sí? Por eso, generalmente la introducción y los resultados y el método van pasado, porque es lo que se hizo. La introducción puede ser en presente también, y la discusión y las conclusiones en presente, para darle más importancia, más peso. Cada sección que yo escriba tiene que estar en el mismo tiempo verbal y tendría que haber una concordancia de tiempos verbales entre las secciones. Inclusive yo puedo poner la introducción en futuro si quiero. O sea, tal comprobó tal cosa, nosotros nos preguntamos si esto y esto, y haremos esto y esto. Por ejemplo. No importa el tiempo verbal que yo elija mientras sea consistente intrínsecamente.
El lenguaje, evitar la jerga particular, la jerga técnica que no tiene que ver con las definiciones operacionales que se están dando o con las variables que se están tratando, ¿sí? No utilizar palabras difíciles porque quedan lindas, digamos. Utilizar y tampoco el lenguaje demasiado coloquial, ¿sí? Evitar la jerga, la palabrería. Si quiero decir teléfono, digo teléfono. Si quiero decir teléfono celular, digo teléfono celular. No digo el aparato interactivo de usos múltiples. No, teléfono, punto. Y última, si tengo que hacer referencia a una cosa que no existe, como un aparato interactivo de usos múltiples, que lo hago con teléfono, digo el aparato interactivo de usos múltiples que ahora en adelante voy a llamar chancho. Listo, el chancho esto, el chancho lo otro. O una sigla, ¿sí? El resumen, aparato interactivo de usos múltiples, AIUM. El AIUM, tal y tal. Y evitar también la redundancia. La redundancia es algo que les encanta hacer. Como que da la sensación que eso para mí tiene que ver con una falta de síntesis de la literatura. En general, en las introducciones, por ejemplo, yo leo en un autor que tener las personas que tienen perro aumentan la oxitocina. Y en otro lado leo que las personas que tienen perro disminuye el cortisol. Entonces yo ahí tengo dos hormonas, la tenencia de perros aumenta una, disminuye la otra. ¿Qué hago yo? En un solo párrafo junto las dos ideas y digo, el tener perro de compañía tiene muchos beneficios hormonales asociados, como la disminución del cortisol, que es una hormona relacionada con el estrés, y el aumento de la oxitocina, que es una hormona asociada con el bienestar. Muchas veces pasa que ponen un párrafo, qué sé yo, bueno, los perros domésticos, es bueno tener perro doméstico porque aumenta la oxitocina, y después empiezan a hablar de otra cosa, y al rato vuelven. Respecto de los beneficios de tener perro, el tener perro disminuiría el cortisol en sangre, que es una hormona relacionada con el estrés. Hay que justamente el trabajo de escribir una introducción, de hacer un marco teórico, tiene que ver no con copiar y pegar inconexamente datos que yo voy encontrando, sino en organizarlos en situaciones con sentido, ¿sí? Entonces, cuando aparece la redundancia es muchas veces porque yo leí dos papers que dicen más o menos lo mismo y quise poner las dos cosas, como poner dos fuentes, hacer más larga, como que si esto les diera más valor. No le da más valor, lo hace más confuso. Yo tengo que integrar, si dicen más o menos lo mismo, lo meto en un solo párrafo, en uno una referencia, en otro pongo una referencia, o pongo una referencia para las dos cosas. La estructura general, esto vamos a volver sobre esta estructura general, después cada revista, cada universidad, o sea, cuando uno va a mandar a publicar o cada congreso le va a pedir determinadas estructuras específicas y uno se va a acoplar. Por ejemplo, el formato de referencias, que es APA, que es el que vamos a ver en general, el que van a ver en la universidad, no es el único. Y hay revistas muy importantes que te piden otros formatos, como por ejemplo PNAS, que pide Vancouver, por decir algo. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar, poder utilizar todos los formatos. Inclusive existen softwares que nos permiten hacerlo de manera más fácil. Y la estructura también puede cambiar. Pero en términos generales, primero va a haber una página donde uno tiene que poner todos los datos relevantes que van a tener que ver con el artículo. El título, los autores y la afiliación. La afiliación es el lugar de pertenencia, dónde estaba trabajando cuando hice el trabajo. Un resumen del trabajo, que es un párrafo. Un abstract, que es el resumen en inglés. Después viene la introducción, donde yo introduzco, que es un poco el estado del arte. El método, ¿sí? Que es lo que hice, cómo lo hice. Los resultados que encontré, los estadísticos que corresponden. La discusión, las referencias y los apéndices. Esa es la estructura de un artículo científico. En cualquier lado que vayan van a encontrar variaciones de esta estructura, pero es esta estructura. Variaciones. ¿Cuál pueden ser las variaciones? Por ejemplo, puede haber discusión y conclusión. Puede no haber apéndice. El método siempre tiene que estar, la introducción siempre tiene que estar, la introducción puede estar dividida en secciones, el método puede estar dividido en secciones. Puedo presentar dos experimentos. Entonces puedo hacer introducción, método, resultados, método de vuelta, resultados de vuelta y discusión, o introducción, método, resultado, discusión del primer experimento.
método del segundo experimento, resultado del segundo experimento, discusión del segundo experimento, discusión general. ¿Sí? Hay estructuras que es un poco flexible, depende del número de experimentos que yo presente, etcétera, pero esta es la estructura general. Bien, ahora vamos a meternos de lleno uno por uno en cada uno de los aspectos de esta estructura, ¿sí? En las 8 partes de las cuales está escrito el escrito científico. Por ejemplo, este texto dice acoso y trabajo, ¿no? Entonces tengo, bueno, acá habla del encabezado, cómo encabezar, eso como les dije, cuando ustedes tienen que hacer la tesina les van a dar un papelito que cómo tienen que encabezar, cómo tienen que poner los márgenes, cómo tienen que hacer las cosas, que mismo los números de página, eso no lo vamos a discutir porque es seguir instrucciones, no es nada, hagan lo que digan que hay que hacer, es así. Pero sí es importante, ¿no? Se pone el título, ¿no? El acoso psicológico en el lugar de trabajo, prevalencia, análisis descriptivo de la muestra. Los autores, David González Trijuenque, ¿sí? Fíjense, los autores, si yo me llamo Fabricio Carballo con mayúscula, Carballo con mayúscula, punto. ¿Sí? El título se pueden poner más, generalmente se utiliza la mayúscula, ven por ejemplo el acoso psicológico está con mayúscula, lugar de trabajo está con mayúscula, o sea, generalmente en los adjetivos, en las cosas importantes se utiliza la mayúscula, ¿sí? Pero no en todas, o sea, en D no vamos a poner mayúscula. Y después fíjense que dice David González, Tribunal Superior de Justicia, Madrid, José Luis Graña Gómez, Facultad de Psicología, Universidad Complutense, Madrid, etcétera, etcétera. Esa es la afiliación. Generalmente no se pone así la afiliación, se pone un superíndice, por ejemplo Fabricio Carballo, un 1 arriba, coma, el autor siguiente, y después yo voy al 1 y el 1 diga, por ejemplo, que yo, Universidad Salesiana, Facultad de Psicología, vaya hablando. ¿Sí? Entonces, si somos, por ejemplo, estamos Fabricio Carballo y Florencia Garrido Larregui, los dos pertenecemos a la misma universidad, 1 y 1. Pero, por ejemplo, que yo quiero poner que Florencia también pertenece a la Universidad del Sur, entonces pongo 1, Fabricio Carballo, y a Florencia le pongo 1 y 2. Y en el 2 pongo Universidad Nacional del Sur, Departamento de Humanidades, por ejemplo. Y después, en esta parte, sobre todo, pero esto no sea mucho problema, hay que poner, lo llaman nota de autor. La nota de autor, eso depende, en las tesis o va a agradecimientos, en los papers va al final agradecimientos, o sea, esto de la nota de autor no, pero sí lo que tiene que haber es, en esta primera hoja o al principio de un escrito, las fuentes de financiamiento y los conflictos de interés. O sea, está el nombre del título, autores, filiación, quién pagó por esto, ¿sí? Y si yo tengo algún interés respecto de esto, por ejemplo, imagínense que yo el estudio que estoy haciendo sobre mascotas y soledad me lo financió Royal Canin. Y yo debo decir, financiado por Royal Canin y conflicto de interés, en ese caso el autor no menciona tener conflicto de interés. Pero por ejemplo, si me lo pagó Royal Canin y yo estoy investigando cuál es el alimento balanceado que hace que la mascota sea más mimosa, y bueno, financiado por Royal Canin, bueno, este estudio fue financiado por Royal Canin y el autor representa los intereses de Royal Canin, punto. ¿Sí? No me queda otra, aunque después analice diferentes, entonces, por ejemplo, le doy diferentes alimentos a diferentes animales y después analizo el efecto. Y también es importante después un contacto, que es el corresponding author, en inglés, que es el autor, digamos, por ejemplo, que hay que poner el email. ¿De quién? ¿De todos los autores? No. Generalmente acá hay un tema muy importante, que esto es... Hay diferentes formas de encararlo, depende de las disciplinas. Hay ciertas estandarizaciones en la ciencia en general, pero las ciencias humanas medio que no le dan el mismo valor. Generalmente lo que corresponde es, el primer autor es el autor más importante. ¿Más importante en qué sentido? Es el que más trabajo hizo. Si es un paper que sale de una tesis de grado, es el tesista de grado. ¿Sí?
El resto de los autores son todos colaboradores. Pero muchas veces si es una tesis de grado, por ahí el pibe egresa y después no va a seguir trabajando sobre ese tema. Entonces muchas veces el autor a quien mandarle el corresponding autor no es el primer autor. Eso va a depender mucho. Segundo o tercer autor, no importa, o sea, el orden de los autores tienen que ver con la colaboración que hayan tenido. Y el último autor es el jefe del laboratorio. Es el jefe. Por ejemplo, si es una tesis de grado, el último autor va a ser el director. ¿Sí? Generalmente si es una tesis, es primer autor el tesista, segundo autor el codirector, todos los que ayudaron, último autor el director. ¿Sí? Esto es estándar. Ahora, en humanidades y en algunas carreras consideran el orden de autores. Entonces el primer autor es el más importante, siempre. Y después decrece, para puntuar por ejemplo un currículum, decrece la importancia del autor a lo largo que te alejas del primer autor. Cuando en realidad el más importante en general es el último. A veces que el jefe de un laboratorio publica un paper él, bueno, va de primer autor. Y queda el segundo del laboratorio o el codirector, digamos en este caso, como último autor. O si vos tenés una línea de trabajo, por ejemplo, qué sé yo en el laboratorio que estaba, los papers que publiqué como la tesis, soy primer autor, después los que dirigí voy de segundo, tercero, depende. Y después yo abrí una pequeña línea de investigación donde yo no trabajé, no hice los trabajos, sino que lo hicieron tesistas, pero era mi línea de investigación, o sea, yo supervisé todo ese desarrollo y ahí voy de último autor, aunque no sea el jefe del laboratorio. ¿Sí? Pero el último autor representa el director, en este caso. A no ser, en términos generales. Y el primer autor es el que hizo la mayoría del laburo. Hoy por hoy inclusive te piden en las revistas que vos especifiques qué hizo cada uno dentro del trabajo, cuando son muchos autores. Bien, entonces el título, autor, afiliación y nota de autor, ya hablamos de esto y tiene que responder a la pregunta de qué trata el estudio. El título tiene que ser pegadizo, tiene que ser catchy, tiene que ser específico y tiene que referir exactamente que uno piense inmediatamente de lo que yo he hablado. ¿Sí? Por ejemplo, por alguna pregunta, disminución del sentimiento, ¿ayudan las mascotas a disminuir el sentimiento de soledad? O relación entre el sentimiento de soledad y la tenencia de mascotas, por ejemplo. ¿De qué va a hablar? De la relación entre las... Listo, no puedo pensar en muchas otras cosas. Es importante, el título es muy importante. Es muy importante. La decisión si voy a leer o no voy a leer un paper depende 90% del título. ¿Sí? El otro 10% va a depender del resumen y el abstract. ¿Sí? El resumen y el abstract también le tienen que dedicar mucho tiempo a escribirlo, tiene que estar muy bien escrito, es un solo párrafo que va a depender 120, 140 o 150, depende de la revista Palabras, donde hay que poner en un párrafo problema, método, resultados y conclusiones. Es un súper resumen de todo el trabajo. Generalmente, ¿qué es lo que uno hace? Lee el título, si el título le interesa, lee el abstract. Si el abstract le interesa, se baja el artículo. Si no, es un abstract que leyó. Leí 120 palabras y no me comí 15, 20 páginas de algo que no me era interesante. ¿Sí? Y después del abstract van las palabras claves o keywords. Las palabras claves, este es un truco, las palabras claves sirven para que encuentren tu paper en la base de datos gigante de la internet. ¿Sí? Son palabras que van a servir para los motores de búsqueda. Entonces es importante que estén muy bien elegidas las palabras claves y tratar de no repetir las que están en el título. ¿Por qué? Porque aumenta las posibilidades de que alguien caiga en mi paper. Si yo pongo palabras claves, soledad, animales de compañía, digo, estoy perdiendo dos palabras claves. Me conviene poner, por ejemplo, perro, gato, si no lo puse en el título, vínculo humano-animal. Si voy a hablar si voy a hacer una escala, qué escala utilicé, o si voy a tomar una medición de hormonas, etc. Si tomé, qué sé yo, cortisol y oxitocina. Esas son las palabras claves, esos conceptos. Pues vale repetir las palabras clave del título, sí, recontra vale, es lo que hacemos todos en general, porque no tenemos ganas de pensarlo, pero conviene tomarse 2 minutos de pensarlo y poner unas buenas palabras clave. Depende si uno está
publicando algo o está mandando un abstract a un congreso. Bien, la introducción tiene que responder a la pregunta ¿qué se hizo y por qué se hizo? ¿Sí? Acá es donde va a ir la revisión bibliográfica. Hay que citar obviamente las contribuciones de todos los autores. Se debe trazar la línea argumental. No tiene que ser una disertación sobre el estado del arte. En ese sentido no es una clase magistral una introducción. Una introducción tiene que ir al grano. Tiene que decir lo que es fundamental para justificar el estudio que yo hice. ¿Sí? O sea, ¿se hizo esto antes? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué se sabe hasta ahora? Bien, ¿qué falta por saber? Bien, eso se sabe, esto falta por saber, entonces, ¿qué voy a indagar yo y por qué es importante que lo indague? Perfecto, listo. Entonces, mira, hay un montón de datos que muestran que es bueno tener mascotas. Nosotros lo que nos queremos focalizar es respecto del sentimiento de soledad, utilizando esta escala que no fue utilizada antes o que fue utilizada pero no se controlaron tales aspectos. Nos parece importante porque la tenencia responsable de mascotas es una intervención económica, mutuamente beneficiosa, que puede incrementar la salud de la población adulta mayor. Por ejemplo, si lo hagan adultos mayores, puede hacerlo. Nuestra hipótesis es que aquellos adultos mayores que tengan mascota van a tener menos sentimiento de soledad que aquellos que controlando, que vivan solos o que vivan juntos o que tengan familia, ¿no? Controlando por X y X factor. ¿Sí? La hipótesis, lo más habitual es que no esté, la hipótesis es que, la predicción es que, sino que esté más disfrazada, digamos, que esté disfrazada. Como el objetivo principal de esta investigación fue buscar asociaciones entre la tenencia de mascotas y el sentimiento de soledad. Esperamos encontrar, o podemos decir nuestra predicción es, eso también, o la hipótesis de investigación es, pero generalmente no se explicita, excepto en las tesinas. Las tesinas te piden porque es como que te están evaluando que vos sepas lo que es una hipótesis y sepas cómo escribir. En los artículos no. Se pone en un solo párrafo hipótesis, predicciones y objetivos. Bien. El método tiene que ver con cómo se hizo. O sea, yo puedo mostrar la asociación entre el sentimiento de soledad y tenencia de perros de muchas maneras. Puedo evaluar justamente una cuestión hormonal, puedo tomar una escala de soledad, puedo pensar en soledad romántica, puedo pensar en soledad social, la soledad es un constructo, hay diferentes teorías sobre la soledad. Entonces, bueno, todo esto que expliqué en la intro, en qué me voy a basar, acá lo tengo que describir. ¿Sí? ¿Cómo se hizo? Esta es la parte técnica, es la parte más metodológica, de hecho se llama método, y es lo que nos va a permitir evaluar la calidad del artículo, y si está bien hecha en la parte del método, me va a permitir replicar los resultados. Si yo voy replicando un resultado, empiezo a tener confianza de que realmente ahí tengo un efecto real de un tipo de intervención. Por ejemplo, la tenencia de mascotas realmente disminuye la soledad. Si yo encuentro esto junto con un montón de otros autores, si alguien lee mi paper, hace lo mismo que yo y vuelve a encontrar lo mismo, empieza a haber confianza de que no es una idea mía, sino que hay datos relevantes que me hacen pensar que la tenencia de mascotas disminuye el sentimiento de soledad. Entonces, la parte de métodos va a estar dividida en subsecciones fundamentales. Primera, participantes, o sea, los sujetos. Antes se les decía sujetos, ahora participantes. No podemos decir participantes, podemos poner sujetos. Hay que decir quiénes participaron, por ejemplo, personas mayores de 60 años, voy a hacer con adultos mayores, con adultos jóvenes, con personas que sean solteras, con personas que vivan solas. Por ejemplo, en mi caso, a mí me interesaría adultos mayores de 65 años que vivan solas. Entonces, los participantes son adultos, todos adultos mayores, bla, bla, bla. ¿Cuántos fueron? Entrevisté a 100, a 50, 200. ¿Sí? Los criterios de inclusión-exclusión. ¿Cuántos fueron varones? ¿Cuántos eran mujeres? ¿Sí? Acá tengo que escribir la muestra. Todas cuestiones que me parezca que pueden ser relevantes. ¿Sí? El muestreo. Si es un muestreo, qué estrategia de muestreo utilicé, cómo está compuesta la muestra, muerte experimental, si tuve que eliminar personas de la muestra, a quiénes eliminé y por qué, ¿sí? Porque no me contestaron, porque tenían perro y se les murió mientras estábamos haciendo el estudio, porque contestaron mal las consignas. Después una parte que es materiales, aparatos, instrumentos, que esta es la parte donde yo tengo que explicar, digo, bueno, por ejemplo, para medir soledad me basé en los estudios de tal y tal,
y tomé tal escala que está validada, por ejemplo. Entonces tengo que escribir un poco la escala, qué puntaje me da, cómo se interpretan las escalas esas, qué baremos utilicé. Si son escalas que ya existen. Si son escalas que no existen, tengo que explicar cómo desarrollé la escala, si encontré validez en esa escala, cómo la evalué antes de utilizarla, si la evalué a través de la validación de expertos, si hice una prueba piloto antes de largar el experimento. Si es un experimento, tengo que explicar el experimento, ¿sí? Por ejemplo, si son ratas en una caja, bueno, tantas ratas Wistar, ¿sí? ¿Qué genética de raza? ¿Dónde la compré? ¿Dónde la estuve en laboratorio? Ciclo de luz-oscuridad, temperatura ambiente, rutina de comidas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Utilicé cajas de Skinner, bueno, ¿qué cajas de Skinner utilicé? Utilicé un programa para recolección de datos, ¿qué programa utilicé? Y el procedimiento es, bueno, esos son los materiales, esto lo voy a hacer, ¿y cómo lo hice? ¿Cuáles fueron los procedimientos instrumentales? ¿Sí? Ordenados de manera cronológica o por lo menos lógica. Entonces, por ejemplo, volvamos a mi ejemplo de la soledad. Contacté 65 adultos, bueno, 65 porque era sentido. Contacté 100 adultos mayores que extraje de la base de datos del PAMI, porque accedí a la base de datos del PAMI, entonces de esos aleatoriamente sorteé 100 adultos mayores que vivían en Bahía Blanca y los contacté telefónicamente. A todos los llamé telefónicamente, a los teléfonos que tienen de la base de datos. De los 100 que llamé, me contestaron tanto. Con aquellos que quedé, fui a la casa, entre qué fecha y qué fecha, cuánto tardé en hacer la muestra, les dejé un test y lo pasé a buscar la semana siguiente. Fui, me senté, los entrevisté, cuando los entrevisté les di un test, tuvieron que llenar la encuesta delante mío, ¿sí? ¿Cómo lo hice? Todo eso. Resultados. Bueno, ¿qué se encontró? Acá, si es un estudio cuantitativo, vamos a utilizar justamente cuestiones estadísticas. Y en resultados va análisis, qué análisis se utilizaron, ¿sí? Y los resultados de estos análisis. Entonces, la parte de resultados se divide en análisis y resultados. Puede ser análisis y resultados o análisis y resultados. Primero todo lo que voy a hacer, se compararon las medias, se compararon los promedios, se compararon las medianas, se observó la correlación a través de un coeficiente de correlación, etc. Primero va a haber una parte, necesariamente tiene que haber una parte descriptiva, que es muy útil el uso de tablas y figuras para poner resultados. ¿Por qué? Porque me permiten resumir mucha información, ¿sí? Tiene que estar las estadísticas descriptivas. Por ejemplo, yo digo, bueno, el promedio de la escala de soledad entre las personas que tenían perro fue de 25. El de los que tenían gato de 30, los que no tenían mascota de 55. Vemos que hay una gran diferencia entre aquellos, si ese es el descriptivo, ¿no? Que los que no tienen mascota sienten más solos. Eso lo puedo poner, en vez de ponerlo en texto, puedo poner en una tabla, digo, con perro, con gato, sin mascota, sentimiento de soledad social, sentimiento de soledad emocional, sentimiento de soledad amorosa. Y hago una tablita. ¿Sí? Una vez que ya reporté mis resultados, en mis resultados puedo hacer una interpretación muy descriptiva, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquellas personas que tenían perro puntuaron más bajo en la escala de soledad que el resto. Es descriptivo. Pero no hay una interpretación de los resultados. La interpretación de los resultados se deja para la hija. La discusión me responde la pregunta de qué significan estos resultados que yo obtuve, ¿sí? ¿Qué significa esto en función de lo que planteé en la teoría? Generalmente se puede dividir en sectores, que lo podemos pensar en párrafos, ¿sí? Un primer párrafo donde se hace un resumen sin los estadísticos y sin los valores de los resultados principales. Entonces ya me digo, el promedio de soledad para los que tienen perro fue de tantos, ¿no? Bueno, las personas que tienen perro mostraron valores menores en la escala de soledad que aquellas personas que no tienen mascota, etc. ¿Sí? Entonces digo, bueno, esto concuerda con otras investigaciones previas que muestran una relación entre la tenencia de mascotas
y un estado emocional positivo en particular, lo que respecta a la soledad, el trabajo de tal y tal, encontró esto, nosotros encontramos esto otro, etc. A la vez, en algún punto tengo que decir, bueno, pero si esto ya existía, esto lo pongo en relación, ¿cuál es mi aporte? Bueno, es la primera vez que se muestra en una población de adultos mayores, seleccionada aleatoriamente, esto, por lo tanto, entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque podría ser una estrategia, la soledad es un problema que afecta a muchos adultos, por lo tanto, podría ser una buena estrategia, etc. Siempre queda bien decir cuáles son las limitaciones del estudio. Bueno, sin embargo, la muestra fue demasiado pequeña, se realizó solamente en la ciudad de Blanca, sería interesante. O, por ejemplo, se midió una escala, las escalas, si bien nos permiten el autorreporte, pueden estar falseadas por la opinión de la persona, por lo que sería interesante tomar otros indicadores, no solo de soledad, sino de bienestar físico y emocional. ¿Sí? Y la conclusión es el take home message. ¿Qué me llevo de todo esto? Bueno, ¿cuál es la conclusión? Bueno, hemos mostrado que la tenencia de mascotas disminuye los sentimientos de soledad, lo que podría significar un aporte importante para mejorar el estado emocional de los adultos mayores. Pum, listo. Bien. Después va una lista de referencias, ¿sí? Listado alfabéticamente para norma Zappa. Otros te piden que vos pongas entre corchetes o entre paréntesis un número en el texto para mejorar la lectura, en el cuerpo del documento, y que abajo ordenes las referencias en orden de aparición. Si no, ordenadas alfabéticamente. Los que van a pedir para la tesina y para la entrega del trabajo de esta materia es norma Zappa, así que ordenado alfabéticamente. Las referencias justamente son cuando yo digo algo, por ejemplo, se observó que el tener perro disminuye el cortisol. Esto no lo digo yo, esto lo dijo un señor que se llama Genesi y que viene estudiando la relación hormonal entre perros y personas de la década del 90, y lo dijo Genesi en un paper en 1994, lo dijo Genesi en 1997, lo dijo Genesi en 2003, todo con estudios empíricos distintos. Yo digo Genesi entre paréntesis 2007, porque elijo citar ese paper. Entonces en la referencia tiene que haber cada cosa que yo digo como dato, no la puedo decir porque a mí se me ocurre. La tengo que decir porque hay alguien que lo mostró o porque hay alguna evidencia. Entonces tengo que referir esa evidencia. Y cada cosa que yo digo tiene que estar, por lo tanto, con una referencia, y cada referencia tiene que estar justamente en la lista de referencias. ¿Sí? Hay que chequear que, y no puede haber referencias que no estén en el texto, y ni puede haber referencias en el texto que no estén en la lista de referencias. Por lo tanto, una referencia es circulares dentro del documento, y lo que me permite es acceder a otros documentos relacionados o a de dónde yo saqué la información. Es diferente a una bibliografía. La bibliografía es un listado de autores que trabajaron el tema que yo estoy tratando. Y que la bibliografía son cosas que yo utilicé como inspiración o como referencias, pero no como referencias en el sentido de que acabamos de decir, sino como marco, ¿sí? Son todas un montón de cosas, por ejemplo, un montón de cosas que leí que me sirven ahora para ponerme a escribir, pero que no realmente no es que las fui a buscar a ver si decía esto o decía lo otro, sino que es, bueno, más o menos, este tipo, a ver cómo. Los múltiples trabajos de Genesi muestran que existe una relación, y después te pongo Genesi y te pongo todos los papers de Genesi. En vez de elegir uno al cual voy a referir, pongo todo. Es una bibliografía. Generalmente las bibliografías se usan para los libros, donde vos pones bibliografía, o sí, para los libros o para algunas presentaciones de congreso, depende cuál tipo de presentaciones y artículos cualitativos, algunos. Bien, respecto de las bibliografías, de las referencias, hay una forma de citar que siempre es muy problemático, pero se debe citar específicamente porque eso me permite, o sea, la lista de referencias, la idea es que me permita encontrar el documento en otro lado, o sea, el documento que yo cito. Para que ésta sea unívoco, o sea, para que yo
si leí un paper y me interesó algo y quiero ir y buscar de qué ese texto que citan, para que vaya ese texto y no a otro parecido, otro autor o con el mismo título, existe el ISBN, que es el International Standard Book Number, y el ISSN, que es el International Standard Serial Number. Que si ustedes agarran cualquier libro de su biblioteca, van a ver que tiene que decir ISBN. Eso significa que ese libro está registrado en un montón de bases de datos, ¿sí? Que hicieron los depósitos, todas esas cuestiones, y es un libro que existe y es el identificador de ese libro. El ISSN es lo mismo, pero es el identificador de un objeto digital. Y hace unos años atrás, hace 10 años por ejemplo, más o menos, empezó a aparecer el DOI, que es el Digital Object Identifier, que también es un número, es como un número de serie para cada publicación. Pero yo publico algo y se me asigna un DOI. Entonces, ese DOI es como un código de barras que me refiere al documento. Entonces, se está utilizando mucho en la referencia, poner el título, los autores, el año, el título, la revista, el volumen, y después las páginas y el DOI. Entonces yo le doy clic al DOI, además está todo hiperlinkeado, entonces directamente en los papers le das clic al DOI y te manda el documento o a la página de donde te puedes bajar el documento. Los apéndices son más libres en su formato. En las publicaciones científicas no se usan apéndices, se utiliza a lo sumo lo que se llama material suplementario, que va fuera del texto, o sea, no está en la publicación. La publicación lo refiero, digo, todas estas cosas están tratadas en el material suplementario. El material suplementario vas y te lleva a los apéndices. En las tesis y tesinas de grado generalmente sí se incluyen los apéndices, que generalmente pongo datos, tablas con datos brutos o los instrumentos. Por ejemplo, si es una escala que utilicé con tantas preguntas, la escala. Bien, entonces, por ejemplo, acá vemos cómo referir, qué es lo que más vamos a referir generalmente son artículos científicos o papers, ¿no? Entonces siempre es el apellido del autor, coma, inicial del autor, punto, inicial del autor, punto, coma, segundo autor, coma, punto, punto. Y generalmente se utiliza el AND. Después el año de publicación entre paréntesis, título del artículo, todo en la misma letra. Me olvidé de decir, pero la letra para usar cuestiones lo voy a decir más adelante. Título de la revista y volumen en cursiva, el número, si tuviese número, no todas las revistas tienen número, entre paréntesis sin cursivas, la página, separada por guión, de tal página a tal página, separada por coma, el DOI y ahí el número del DOI. Vamos a ver, acá agarré cualquier trabajo que me di cuenta por ahí. Entonces, este sería Mallet, J. Dubertret, C. Y Lestart, Y. Abro paréntesis, está en prensa, vamos a ponerle 2021, cerramos paréntesis, título del artículo de Addictions in the COVID era, bla 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 bla, en cursiva, Progress in Neuropharmacology and Biological Psychiatry. Como este está en prensa, no voy a tener número ni nada, pero ven acá que dice XXX, esto sería el volumen, esto sería el número, y acá irían las páginas, ¿sí? Bueno, por justo está en prensa. Este es un paper mío, ya que estamos, que vemos acá justamente, vemos el DOI. Este número 10.1007/S, etcétera, 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 es el DOI, ¿sí? Y original paper se refiere a que es generalmente un trabajo de investigación. Y ven, como les decía, está puesto, ven acá también, está puesto con superíndice, por ejemplo, la afiliación. Jasmina Mallet trabaja en el departamento de psiquiatría del Hospital Louis Murier de París, en la Facultad de Medicina de Colombia.
No voy a profundizar con las referencias porque la van a ver en las clases de práctica y porque esto es seguir formatos, ¿sí? Básicamente es un trabajo de atención, de concentración y de minuciosidad. No es difícil, es tedioso. Bien. Ahora, lo que tiene que ver con los aspectos físicos específicos del documento que va a ser el trabajo de investigación, el artículo, la publicación, va a haber aspectos formales y aspectos mecánicos. Los aspectos formales tienen que ver con tipo de papel, tamaño de margen, etc. ¿Sí? Y los aspectos mecánicos tienen que ver con la tipografía, la cursiva, las abreviaturas, las tablas, las figuras, las notas al pie y los aspectos. En términos muy generales, el papel en general se utiliza el tamaño A4, se utiliza una sola cara, ¿sí? Se va a utilizar justamente una letra estándar, ¿sí? No escriban en Comic Sans, no escriban en nada de eso, o Times New Roman, o Arial, a lo sumo Calibri, pero eso es el Sans Courrier, pero las letras comunes y corrientes, ¿sí? Las letras estándares, punto 12. Esto también nos permite homogeneizar, porque ya en determinado momento, y sobre todo las editoriales, vos sabés cuántas palabras más o menos en Times New Roman 12 entran en una página. Entonces, si yo sé que tengo 5.000 palabras para escribir, yo sé que van a ser 10 páginas, 5.000 palabras son más o menos 10 páginas. Entonces yo ya tengo una dimensión, o sea, una tesis de grado tiene que ser entre 80 y 100 páginas. ¿Cuántas palabras son entre 80 y 100 páginas? Yo más o menos, si utilizo un formato estándar de márgenes, de interlineado, de tamaño de letra y de tipo de letra, yo sé más o menos cuántas palabras son, o sea, cuánta información puedo meter. Si yo varío esto, puede cambiar mucho una tesis de 80 páginas escrita en Calibri 6, que encima Calibri es más chiquita que Times New Roman, va a tener 10.000 millones de palabras. En cambio, si lo escribo en Times New Roman 16 o en Arial 12, una letra amplia, los espacios, el interlineado generalmente se pide doble, que eso se configura, y los márgenes también te piden la configuración específica de los márgenes. Generalmente es el margen, el 2,54, que es una pulgada, que es cuadradito en todos lados. Que lo seteás en Word, viene ya predefinido. Bien. El orden de las páginas, bueno, generalmente hay que enumerar todas las páginas, eso les van a decir. En general, depende del tipo de documento. En las tesis la primera obviamente es carátula, así que va sin página. Después todo lo que es índices, una cuestión que se hace es todo lo que es anterior a donde empieza la introducción, se enumeran números romanos y a partir de la introducción se empieza a numerar. Otro, si es un artículo científico, se empieza a numerar de la primera página. Entonces, generalmente va a haber una portada, después viene el resumen, ¿sí? La portada con todos los datos filiatorios, todo lo que hablábamos, el número de contacto es una portada aparte. Después viene el resumen y después viene el cuerpo del texto, que viene la introducción, todo lo que tiene. Y cuando yo mando a publicar, yo no inserto las tablas y las figuras en el texto, sino que las pongo al final y en el manuscrito digo dónde tiene que ir la tabla y dónde tiene que ir. La tabla y la figura tiene que valerse por sí misma, ¿sí? Tiene que tener un encabezado que explique lo que es la tabla o la figura tiene que tener los nombres de los ejes para que la pueda leer, y si es necesario tengo que poner una nota donde explique qué es cada cosa que hay en la tabla o en la figura, ¿sí? Una nota al pie de la tabla. Pero se tiene que valer por sí misma, pero en el texto yo tengo que hacer referencia a la tabla. Yo vengo hablando, digamos, se encontró que el promedio de las personas de soledad, el promedio de las personas que tienen perros es menor, ver tabla 1. Termino ese párrafo y pongo insertar tabla, y al final del documento va a estar la tabla, que después cuando ellos lo imprimen, cuando lo publican, te ponen la tabla donde corresponde.
Si es una tesis, yo ya pongo la tabla ahí. Ver tabla 1, termino el párrafo, tabla 1. Pero a lo que voy es que tiene que estar referida a la tabla en el documento. Notas al pie. Esto es muy de ciencias sociales también, poner notas al pie largas. No, eso entorpece la lectura. Si es algo relevante para decir, decirlo en el párrafo. Si no es nada relevante para decir, no lo digas. Si es imprescindible que haya una nota al pie porque es algún juego de palabras que necesitas explicar si no es en idioma castellano, o una definición específica de Tomás de algún autor y que debes decir, bueno, él define así acá, se puede usar, no es que está prohibido usar una nota al pie. Pero son todas cosas que entorpecen la lectura. Por lo tanto, las notas al pie no se recomiendan. Porque desvían la atención. Es muy usual que los alumnos les guste utilizar notas al pie, pero desvían la atención. Sigamos esta idea, linealidad, fácil de lectura, fácil de asimilación, no compliquemos más. Bien. Veníamos hablando de las referencias. Acá en este punto es importante introducir la idea de fuentes documentales. ¿Qué es una fuente documental? Es cualquier material que me provea información. ¿Sí? Ahora hay que separar la fuente del documento. El documento es cualquier soporte que tenga la fuente. Puede ser un paper, un artículo de un periódico, puede ser un artículo de diario, un libro, una película, un documental, un videoclip, un meme. ¿Sí? Ese es el documento. Las fuentes suelen dividirse en primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias son esas fuentes primarias de información, como bien dice. Los libros y los artículos. O sea, ¿de dónde yo saco que el tener perro disminuye el cortisol? Mira, de este artículo. Las secundarias son compilaciones de fuentes primarias. Son justamente bibliografías, son menos específicas, catálogos y bases de datos. Cuando yo busco en Cielo, en Scopus, en PubMed, yo estoy utilizando, esa es una fuente secundaria que me permite justamente localizar fuentes primarias. Y las fuentes terciarias son compilaciones de fuentes secundarias que incluyen también fuentes que no son necesariamente académicas o que no están, por ejemplo, guías de procedimientos, recomendaciones organizacionales, de organizaciones, qué sé yo, por ejemplo, la organización de mascotas Pet Partners define o aconseja, eso no está publicado en ninguna, no voy a encontrar una fuente primaria de eso, pero es una organización que viene trabajando el tema y que tiene ciertas recomendaciones y por ahí yo quiero retomar. Por ejemplo, todo lo que es intervención asistida se define a través de una organización de intervención asistida que hizo toda su definición y todos usamos eso, por ejemplo, por decir algo. Bien. Otro aspecto que tiene que ver y que va acá, pero que lo ponemos acá, pero que es importante en todo el proceso, tiene que ver con la ética. ¿Sí? La investigación siempre tiene que ser éticamente llevada a cabo. Sea lo que sea, cuantitativa, cualitativa, investigación, acción, observación, ética en doble sentido, con los participantes y con la publicación de los resultados. ¿Sí? La ética, ¿sí? Hay muchos códigos de ética. Cada país tiene su código de ética. Esta nación, que es una nación federal, cada provincia tiene su código de ética con respecto a lo que es el ejercicio de la profesión de psicología. Entonces, no vamos a hablar de que España tiene su código de ética, Estados Unidos nunca suyo, pero existen ciertos aspectos generales del código de ética que tienen que ver con el quehacer del psicólogo experimental o de la investigación en psicología, que por ejemplo inclusive las normas APA tienen un apartado sobre ética y te explican ciertas cuestiones importantes respecto de la ética. Primero, el tema de la confidencialidad, el anonimato y la privacidad. No es lo mismo, los datos son confidenciales hasta que son publicados. Una vez que son publicados, esos datos no son confidenciales. ¿Sí? Yo, por ejemplo, le medí al vecino la soledad que tiene y si tiene o no tiene mascota. Ese dato, yo sé que es el vecino, pero no pongo su nombre, pongo un número. Yo después en un momento
tengo quién es cada número, pero, o puedo inclusive eliminar el nombre una vez que ya tengo toda la carga de datos, le elimino los nombres de la base de datos. Entonces, y después publico ese resultado. Yo sé que el participante 45 tuvo un puntaje de tanto, pero justamente sigue siendo anónimo, aunque el dato ya no es confidencial, porque el dato es libre. Y yo además tengo que respetar la privacidad de la persona, si la persona que es independiente del anonimato y la confidencialidad. O sea, la confidencialidad es que el dato no es público. Yo los voy a publicar y van a dejar de ser confidenciales. Yo tengo que respetar el anonimato de la persona porque publiqué el dato, pero no su nombre, y no asocié a la persona al dato, ni di ningún tipo de indicio para identificar a la persona. Y la privacidad tiene que ver con que si la persona no quiere que un determinado dato que se extrajo de una entrevista o una pregunta no me la quiere responder porque le parece demasiado privada y no me importa a mí, me dice, mira, no me importa. No, pero yo necesito saber si usted tiene relaciones sexuales porque es importante, acá yo tengo la soledad y las relaciones amorosas y tengo que preguntarle. No me quiere contestar, listo, no me contesta esa pregunta. Ya está, se respeta la privacidad de la persona. Si la persona se siente estresada, incómoda, tiene todo el derecho en cualquier momento del procedimiento en interrumpir su participación, que es voluntario. Ahí viene el consentimiento informado. Antes de hacer cualquier cosa, yo tengo que explicar. El consentimiento informado es un documento donde la persona afirma que participa libre y voluntariamente, donde yo además en ese consentimiento tiene que estar explicado la idea principal del estudio, por qué lo estoy haciendo, qué espero encontrar con el estudio, ¿sí? Y le tengo que, entonces, por ejemplo, un consentimiento informado decía, el presente estudio investiga la relación entre la tenencia de mascotas y los sentimientos de soledad en adultos mayores. Se espera encontrar, o se espera que los... Por ahí no le decimos la hipótesis para no sesgarlo, decimos, se espera que los resultados encontrados en este estudio mejoren la calidad de vida de los adultos mayores, por lo tanto su participación es importante. Le pedimos que sea sincero, le recordamos que su participación es voluntaria, que en cualquier momento que usted lo considere puede interrumpir su participación y el experimentador se compromete a haberle explicado todas estas cuestiones respecto de los procedimientos que se van a realizar, lo que se espera extraer de esta investigación, y uno tiene que poner que ante cualquier duda comuníquese con el investigador, tenés que poner tu teléfono, todo lo demás, para asegurar que la persona se quede tranquila de que estamos haciendo investigación en serio. Inclusive tiene que haber, antes de hacer un experimento, esto con las tesinas no se hace, pero habría que hacerlo, el protocolo experimental tiene que estar aprobado por un comité de ética. Y yo pongo en mi consentimiento informado que mi protocolo fue aprobado por tal y tal comité de ética, acá en el comité de ética en Bahía Blanca, en el hospital municipal para humanos, en el hospital municipal del sur. Había uno en el PENA, no sé si trabajan para afuera, digamos, si evalúan protocolos para afuera. En biología hay otro comité de ética, pero es para el uso de animales. Y en medicina, el año pasado se estaba formando uno, no sé qué pasó con eso. Engaño. En psicología se utiliza el engaño y es común. En otras disciplinas no se permite engañar al gente. En economía, por ejemplo, no se permite. Vos le tenés que decir a una persona que lo que haga va a tener estas consecuencias y no se puede mentir. Que eso de que le decimos, estás realizando una tarea para evaluar la memoria y en realidad estamos evaluando cualquier otra cosa, que es muy de psicología. En otras disciplinas no se puede hacer. El engaño tiene que estar justificado, teóricamente, y es común inclusive al punto de que los ensayos a doble de ciego, uno de los investigadores mismos, que es el que aplica la técnica, puede no estar al tanto o estar engañado respecto a la técnica que está utilizando. Por último, si requiere, digamos, porque por ahí el tratamiento fue muy invasivo, o puede generar dudas o suspicacia, o se hicieron preguntas muy personales, etc., por ahí es necesario volver a contactar a la persona y hacer una entrevista de cierre, una entrevista de salida, donde se le devuelva un poco qué es lo que se encontró, qué es lo que se buscó. Esto depende mucho del tipo de investigación que yo esté haciendo
la investigación que yo estoy diciendo de la encuesta, si tenés o no tenés perro, te tomo una escala de soledad, no sería tanto. Pero si yo hago entrevistas y son, qué sé yo, digo, bueno, voy a agarrar excombatientes de Malvinas y preguntarles respecto de los problemas que tuvieron posteriores, y los tipos, ¿viste? Se ponen mal, recuerdan, y yo tengo que volver y decir, hola, mirá, encontramos que esto le pasa, mirá, gracias por tu participación, encontramos que estos sentimientos que vos nos contaste lo encontramos en muchos otros combatientes, algunos participan en algunas reuniones, participan en tal cosa, si te puede interesar te podemos contactar, lo que sea. O por ahí a veces necesitamos saber qué entendió la persona de lo que pasó. Entonces necesitamos a veces, che, mirá, te hicimos este experimento, y sobre todo cuando es una situación experimental, por ejemplo, que lo llevo a un laboratorio, digamos, le va a hacer alguna tarea, y bueno, a ver, ¿qué te pareció la tarea? ¿Te resultó fácil, difícil? O por ahí lo llevamos engañado, que iba a ser una tarea cognitiva y le tomamos alguna respuesta, que yo, conductancia en la piel para ver si incrementaba la pulsación, qué sé yo. Y decís, ¿qué te pareció? No, me resultó raro, me pongan electrodos, y yo pensaba que era una técnica. Bueno, es que en realidad estábamos midiendo tal y tal cosa, y le explicamos, ¿no? Y que él evacúe todas sus dudas. Y a veces esto nos puede servir para futuras investigaciones. Bien, este aspecto es fundamental, ¿sí? Sobre todo los que cursan con Gero, y esto es muy común verlo en tesis de grado, gente grande, gente que ya está acá porque quiere, como me decían a mí. Tiene que ver con la ética en la publicación y la difusión de los resultados. Primero, falsedad de los resultados y las conclusiones. No se deben fabricar ni falsificar datos. Punto. Listo. Si me dio esto, me dio esto. No me dio como quería, no importa. No puedo falsificar datos. No lo hice. Tengo que entrar. Tengo que tener un informe de metodología, no hice nada. Bueno, no importa. Pongo, a ver, este grupo le meto estos datos, a este grupo. Eso se hace. Y hay forma de darse cuenta que se hace. De hecho, te das cuenta que se hace. Pero está muy mal. No hay que fabricar ni falsificar datos. Y si por casualidad publiqué algo y después me doy cuenta que le pifié, que tenía una coma mal puesta, que había un numerito que no correspondía, se debe rectificar, ¿sí? El error. Hay páginas donde uno puede subir su rectificación a un paper que haya publicado antes, y es un ejercicio no muy común, pero que existe y que sí se hace. Y que inclusive lo correcto sería, antes de citar una fuente, chequear que no haya estado rectificada. No recuerdo en este momento el nombre de la página, pero sé que hay una página específica donde se actualizan todas las rectificaciones, ¿sí? Otra cosa súper hiper fundamental y súper hiper común de encontrar en las tesis y los trabajos de fin de año: el plagio, ¿sí? Bucay, los psicólogos plagiando. No se presentan partes sustanciales o elementos de trabajos o datos de otras personas como si fueran propios, incluso si se cita ocasionalmente el trabajo de la fuente. O sea, ¿qué significa esto? Si yo referí, ¿no?, pero utilicé las mismas palabras, aunque ponga la referencia, es plagio. Es plagio. Si voy a citar, tengo que abrir comillas, citar, cerrar comillas, poner quién lo dijo y en qué página. Si no es plagio. Y agarrar, como es copiar y pegar, y lo cito, no es plagiar, tampoco. Copiar citas es un artículo científico. O sea, no es plagio, pero no queda de pago. Así que, lo que decimos siempre, ¿no? El trabajo del investigador es organizar, leer críticamente y reformular, ¿sí? Así que a entrenarse. Otra cosa que también está muy mal es duplicar las publicaciones. De hecho, cuando yo le mando una revista, generalmente me van a decir que yo tengo que asegurar que este artículo no está en consideración para su publicación en ninguna otra revista. O sea, yo no puedo publicar una cosa y el año que viene puedo volver a publicar lo mismo. O le cambio dos cositas y vuelvo a publicar. Se hace, por eso, justamente como todas estas cosas se hacen, es que se advierte que no es ético hacerlo. Porque es ilegal, no.
¿Qué es lo que puede pasar si me encuentran plagiando? Bueno, el ostracismo. Básicamente se acaba tu carrera académica, ¿sí? Como por ejemplo Bucay, ¿no? De repente, bueno, el señor citó un libro entero, se olvidó de abrir comillas, de ahí murió. Existen casos de gente que se descubrió que plagiaron o que robaron el trabajo. Es muy común robar trabajo de tesistas, tesinistas, por ahí no terminan las tesis, entonces yo robo su trabajo, nunca lo nombro. Es común, es común. Bien. Todos estos aspectos que mencionamos éticos están tratados en todos los códigos de éticas, ya sea código de ética del Colegio de Psicólogos o un código de ética más general. El código de ética de nuestra provincia tiene un capítulo respecto de lo que es investigación, que se ve que no está muy ayornado a las cuestiones que estuvimos trabajando o hablando. Está muy pensado claramente desde la psicología clínica, que es la predominante en Argentina, y se ve que cuando escriben el código de ética, allá por la década del 80-90, es lo que pensaron. Pero vamos a leer nada más el artículo 41, el resto por favor leanlo, ahí tienen el power, ponen pausa y lo leen. Esto no está en la bibliografía, pues no voy a poner el código de ética, pero va a entrar en el parcial, me voy a preguntar qué dice el artículo 40, pero bueno, es contrario a la ética exponer o publicar como si fueran propias ideas que no sean de propia elaboración o datos en cuya recolección no se haya intervenido sin citar con toda claridad la fuente o el autor. ¿Sí? Después tienen muchas cosas relacionadas con la práctica privada, etc. Después, en el mismo capítulo que está este aspecto de la investigación, está la parte de docencia, formación y prevención, información al público y promoción de la psicología. ¿Sí? Léanlo. Si es inconveniente realizar publicaciones con referencias técnicas o procedimientos personales en medios de difusión especializados si previamente no han sido sometidas a consideración en su ámbito específico, las declaraciones de opinión del psicólogo de forma bla bla bla. Bien, ahora vamos a pasar hasta acá. Hablamos un poco de cómo encaraba el texto Fuentes. Ahora vamos a un poco, esto lo voy a hacer rápido, no tiene grandes problemas, es más como una... El escribir es ejercicio, el aprender esto es realmente sentarse y probar y empezar y corregir y leer y releer y tener un tutor piola que tenga mucha paciencia, que lea, que corrija, mucho redactar, redacten todo, redacten. Redactar se aprende redactando, no hay manera. Y es como que el manual de estilo te dice, el estilo tiene que ser claro, tiene que ser conciso, privilegiar la voz activa sobre la voz pasiva. Pero después uno es el que escribe y también uno es personal, la escritura es personal, entonces también tiene que haber un poco de la persona ahí en el escrito, aunque sea técnico y científico. Un poquito siempre aparece. Lo que pasa es que no tiene que entorpecer, o sea, no es poesía esto, no es narrativa, no es escritura libre. Entonces, el personaje central no es el autor, el personaje central es el conocimiento, y ese conocimiento tiene que ser claro. Esto es importante que se quede, ¿sí? El actor principal es el conocimiento, acá, y lo que tiene que estar ahí es el conocimiento, no mi subjetividad a través del párrafo. Está perfecto eso, pero no por un escrito científico. Un escrito científico es, obviamente mi subjetividad va a estar y está piola, porque mientras más entrenamiento tengan van a escribir papers más copados y van a dar más ganas de leerlos, y van a ser temas más interesantes, o van a ser esa facultad de hacer un tema que es un embole interesante. Es algo que yo realmente sigo envidiando de los grandes autores científicos inclusive, ¿no? Como decís, este tipo me está hablando de una bacteria que crece debajo del mar y yo estoy como si fuese, porque te hace el tema fascinante, porque te explica, te lo pone en una perspectiva que vos decís, esto es importantísimo, ¿sí? Esa facultad tiene que ver, es subjetiva, pero no tiene que oscurecer el hecho de que tengo que decir las cosas que voy a decir.
Bueno, el reporte de resultados del proceso cuantitativo. Acá vamos a Sampieri, ¿no? Sampieri diferencia un poco cómo reportamos en quanti y cómo en quali. El tema principal es que hay que definir previamente algunas cosas antes de sentarse a escribir. ¿Sí? No hay que empezar a escribir sin ton ni son. Esto también. Siempre que se vayan a sentar a escribir, tómense 5 minutos antes, 10, 15, 20, lo que sea necesario para pensar. Entonces, en un reporte científico, primero el tipo de reporte. ¿Qué tipo de trabajo voy a hacer? A ver, fue un trabajo empírico. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una tesis, una tesina, lo voy a presentar en un congreso. Lo voy a mandar a publicar. ¿A dónde lo voy a publicar? ¿Lo voy a publicar en una revista de psicología? ¿O lo voy a, por ejemplo, lo de que yo hablé de perros y sentimiento de soledad? Lo puedo mandar a una revista interdisciplinaria, lo puedo mandar a una revista de psicología, lo puedo mandar a una revista de antroposología, ¿cómo se llama? Bueno, de relación entre perros y personas, o sea, entre animales y personas. Lo puedo mandar a una revista veterinaria, lo puedo mandar a una revista de medicinas alternativas o interdisciplinaria. Hay una revista que se llama interdisciplinaria, por ejemplo. Son todas revistas que es diferente si yo le hablo a un veterinario que a un psicólogo, no para hacerle el tema interesante al receptor. ¿Qué es lo otro que tengo que definir? El receptor. ¿A quién va a estar destinado? Por ahí quiero hablarle al público general, por ahí quiero hablarle a los docentes, porque es un tema que es relevante para la educación, entonces es importante que llegue, ¿sí? ¿Dónde lo voy a presentar? ¿Va a ser en el ámbito académico? ¿Voy a presentarlo en un congreso? ¿Lo voy a publicar en un journal? Quiero presentarlo en un diario, en La Nueva Provincia, en La Brújula 24, en Página 12, ¿sí? Son todas cosas que tengo que pensar antes de sentarme. Entonces, una vez que yo sé a quién va a estar destinado, tengo que pensar cuáles son las cosas que yo tengo. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo elaborar el reporte? Primero, yo tengo, por ejemplo, me voy a basar, encontré que los que tienen perro en realidad se sienten menos solos. Y esto lo voy a mostrar en un buen gráfico. Entonces, este gráfico va a ser central. Pero puedo armar algún tipo de gráfica que no sea un gráfico, sino que sea como una iconografía para ver el tema de la soledad y la mascota. Entonces puedo estructurar ciertas imágenes, cómo las pondría, cómo las presentaría, para ir armando esa estructura dentro de las posibilidades que yo tengo, ¿no? También qué material tengo, cuánto tiempo tengo para escribirlo, o sea, tengo mucho tiempo para escribirlo, lo tengo que hacer rápido. Otra de las posibilidades es la extensión que me permite. Si es una revista, cada revista te va a decir si es un trabajo empírico, tantas palabras; si es un trabajo teórico, tantas palabras; si es una revisión, tantas palabras; si es un congreso, cuánto tiempo voy a tener, mis posibilidades de escritura. O sea, yo tengo que saber mis fuertes y mis limitaciones. Hay gente que le encanta escribir introducciones, que es buenísima para escribir introducciones, pero es pésima para escribir la parte de procedimientos o resultados. Entonces, bueno, dentro de mis posibilidades, yo sé que me cuesta resultados, arranco por resultados, muestro los resultados, la intro me va a salir, ¿sí? O yo soy pésimo, me cuesta un montón escribir las intros. Bueno, armate una intro, tranqui, y después el resto va a salir, ¿sí? Acá les dejé, esto relaciónenlo con la parte que habíamos hablado de revisión de la literatura, pero es más o menos justamente las extensiones mínimas y máximas permitidas para los escritos de diversas clases en revistas científicas por áreas generales de conocimiento. Esto puede variar, pero por ejemplo, para que veamos, ¿no? Fíjense que artículos que reportan resultados son artículos empíricos. ¿Ven? De 3.000 a 10.000 palabras o 25 páginas, ven que justamente me permite hacer esta ecuación número de palabras, número de páginas. Excepto metodología, 30 páginas; educación, 35 páginas, incluyendo todo, el largo. Artículos conceptuales de la misma disciplina, 3.500 a 8.000 palabras. Reporte de caso, pocas palabras, ¿sí? No sé, o sea, como depende de lo que yo haya tenido que hacer. Otras ciencias son mucho más específicas, por ejemplo, biología, 5.000 palabras.
humanidades de 7.000 a 10.000 palabras, etcétera, etcétera. Esto péanlos como para que tengan una idea del número de palabras que... Porque otra cosa que me parece que da la sensación a los alumnos es como que es muy largo. En realidad no, es muy corto. Y mientras más corto, mejor. Una tesis de grado, mientras más corta, mejor. Tampoco escriban de palabras, tampoco escriban 2 páginas. Escriban lo que tengan que escribir, pero no alarguen. Entonces, cuando vemos esto, que en realidad tengo una restricción, hay que pensar como una restricción en largo. O sea, tengo que poder decir un montón de cosas en muy pocas palabras. Entonces, esto me va a obligar a tener un discurso directo. Bien. Entonces dijimos que hay 2 tipos de reportes de investigación. O sea, podemos también, siguiendo esa empírica, teorizarlos así. Los académicos y los no académicos. Los académicos van a ver que justamente ven que es muy parecido. Una portada, que es el título, la afiliación, los autores. Si es una tesis, una tesina, va a tener el índice, el resumen, las palabras claves, el cuerpo del documento, que el cuerpo del documento va a ser la introducción, la revisión de literatura o marco teórico, el método, los resultados y la discusión, las referencias y el apéndice. Esto que estamos viendo acá es el ejemplo de una tesis o una tesis. Una portada con el título, afiliación, directores o directores, autor, correspondencia, etcétera, etcétera. Generalmente si es una nota solicitando el acceder al título, etcétera. El índice, el resumen, ¿sí? Los agradecimientos, ahí sí, después de la portada, todo esto, le agradezco a mi mamá y a mi papá. El índice, el resumen, las palabras claves, el cuerpo, ven que el cuerpo es lo mismo que dijimos de un artículo común y corriente, introducción. La revisión de la literatura se pide en las tesis o las tesinas. Generalmente la introducción es una revisión de la literatura con los objetivos y con los demás. En las tesis se van a pedir en el método también que escriban los objetivos, las hipótesis, etc. Pero ven que es más o menos lo mismo. Si es no académico, obviamente va a ser algo mucho más laxo. Si por ejemplo es una publicación de divulgación, o puede ser pseudo académico. Por ejemplo, nosotros que investigamos drogas en escuelas, presentamos informes a las escuelas todos los años, donde presentamos básicamente los resultados. Un solo párrafo de introducción de qué nos interesa, de que la escuela es un lugar donde es importante para la salud adolescente porque es un lugar donde los chicos pasan mucho tiempo y se pueden fomentar conductas relacionadas con la salud. Y después empezamos a decir qué es lo que pasa en tu escuela en función de lo que pasa con otros resultados del país. Y después una conclusión. Pero por ejemplo, un lugar no académico donde yo puedo tener que presentar mis resultados. La escuela, la universidad, si yo lo hice para una empresa, si yo estoy trabajando en una unidad sanitaria y tengo que informarle a mis jefes, no es necesariamente académico. O tengo que conseguir plata. Entonces, generalmente hay una portada, un índice, un resumen ejecutivo, el método, pero no tan largo sino abreviado, los resultados, las conclusiones. A veces en las conclusiones van también las recomendaciones y los apéndices. Todos los documentos públicos, por ejemplo, cuando el INDEC saca sus índices, presenta, qué sé yo, hay un montón, del estado de situación de salud mental, por ejemplo, un informe hace 2 o 3 años atrás, el informe del CEDRONAR sobre el estado de drogas, etc. Tienen portada, índice, resumen ejecutivo, ¿sí? Resumen ejecutivo, además también ahí va toda la lista del presidente, el ministro, etcétera, etcétera. Los métodos abreviados, obviamente, los resultados. Sobre todo en estas cuestiones tipo el INDEC, los métodos son difíciles. Bien. Eso también les puede resultar muy útil, el esquema del bosquejo para un reporte de investigación. Entonces, introducción, planteamiento de las preguntas, el objetivo, la justificación, la ubicación dentro del campo de estudio, el enfoque y el contexto. En el marco teórico, ¿sí? Tema 1, subtema. Tema 2, subtema. Tema 3, subtema. Tema K, subtema. ¿Sí? Todos los temas. Una vez que desarrollo el tema, listo. Paso a otro tema. No vuelvo al tema anterior. Volver a un tema no es relacionar, es volver. ¿Sí? Método, contexto, hipótesis, variable, diseño, universo, muestra, instrumento, procedimiento.
Resultado. Resultado dependiendo del enfoque, análisis, resultado 1, resultado 2, resultado 3, resultado 4. ¿Sí? Discusión, otra vez, descubrimientos centrales, limitaciones, hallazgos específicos en el contexto, conclusiones, implicaciones para siguientes pasos de estudio. ¿Sí? Son diferentes formas de encararlo. Esto le puede servir para sentarse a estudiar. Bien. Es más fácil, de alguna manera, por eso muchos tesistas en las tesinas de grado terminan eligiendo informes cuantitativos, aunque odien lo cuantitativo, porque yo sé que la mayoría de los alumnos odian más, o les gusta más lo cual y que lo cuanti, se sienten como más llegados, más afines. Muchos terminan seleccionando el informe cuantitativo en el momento de hacer sus tesis de grado, porque al fin y al cabo es más fácil. ¿Sí? Está todo tan estructurado, o sea, se quejan de esa estructura, pero al fin y al cabo está todo bastante más estructurado. Uno sabe lo que tiene que hacer y si lo hace simplemente le va a ir bien. Entonces no es tan laxo, no tiene que tomar tantas decisiones, no tiene tanta incertidumbre. Entonces muchas veces eligen el informe cuantitativo, que me parece que está bien, y esto les puede servir para el momento de escribir sus tesis y sus tesinas, así que recuérdenme cuando estén por terminar la carrera. Bien, el informe de resultados en el proceso cualitativo es un poco distinto, en el sentido de que es importante, o sea, el enfoque cualitativo parte de los objetivos, ¿no? O sea, tiene un plan generalmente tiene un plan de acción, es un proceso constructivo, ¿no? Como veníamos viendo. Entonces, el objetivo principal va a tener que ser no tanto reportar un resultado y ver cuál es el aporte teórico o a la ampliación del conocimiento de un tema, sino describir esa aproximación, describir el estudio, ¿no? Si yo tuve un abordaje etnográfico, fue un lugar desconocido, tuve algo nuevo, señalar qué estrategias se utilizaron de abordaje, cómo se ingresó al campo, cómo se recolectaron los datos, fundamentar por qué utilicé este análisis, por qué hice un análisis etnográfico, por qué utilicé teoría fundada, por qué utilicé investigación-acción, y finalmente comunicar los resultados. ¿Sí? El objetivo de un informe no es solamente comunicar resultados, sino que tengo que describir el estudio, señalar las estrategias y fundamentar el análisis que utilicé. Entonces voy a tener otros elementos, no voy a tener un marco teórico, no voy a tener hipótesis, voy a tener una narrativa general, o sea, una ideación lógica que acompañe todo y que sea coherente entre lo que es metodológico y lo que es conceptual. ¿Sí? Voy a tener que describir las categorías de análisis que utilicé, que van a ser mi soporte para todo lo que yo esté diciendo. Voy a tener que establecer esas relaciones entre esas categorías y también cuento con elementos gráficos. Ya no figuras y tablas, quizás fotos, quizás material audiovisual, quizás videos. Los tipos de reportes entonces van a depender de las razones del estudio, de los usuarios y de los lectores en un doble sentido. El usuario de quién va a hacer uso del estudio que yo estoy haciendo y quiénes fueron aquellos que participaron también en la elaboración. Sobre todo, por ejemplo, estas cuestiones de observación, de intervención, de investigación-acción. Entonces, donde yo intervine sobre un grupo vulnerable, que es un grupo, por ejemplo, el mismo estudio que yo estoy hablando de perros y soledad, dice, bueno, la población adulta es una población que vive sola, o sea, el adulto mayor de 65 años que vive solo, que no tiene familia, es una población vulnerable. ¿Por qué es una población vulnerable? Porque queda desafiliado a la sociedad, porque ya no trabaja, porque la sociedad hoy por hoy no valora a los ancianos. Entonces, a través de un enfoque cualitativo, yo voy a ir a centros de jubilados y voy a hacer un programa de adopción responsable de mascotas en centros de jubilados. Y voy a entrevistar a aquellas personas que adoptaron una mascota. ¿Sí? Es otro enfoque, es un enfoque cualitativo perfecto, hermoso, divino, para el mismo problema. Pero es otra acción. ¿Y dónde lo voy a presentar nuevamente? ¿En un contexto académico o en un contexto no académico? Bien, acá tienen las características del reporte cualitativo dependiendo del tipo de diseño. Principalmente tiene que ver con teoría fundada, etnográfico, narrativo, fenomenológico, investigación-acción.
Teoría fundada, investigación, acción son como los dos que más van a ir manejando, sobre todo en nuestra disciplina que es psicología, psicología social y va. ¿Sí? Entonces, la narrativa central tiene que ver a partir de en teoría fundada, la teoría generada, en el etnográfico el relato, la cultura estudiada, en el narrativo la secuencia de eventos, en el fenomenológico las experiencias, en la investigación-acción la relación entre los problemas y las soluciones, etc. Léanlo, no lo vamos a andar leyendo, pero porque es bastante sencillo. Como les digo, los enfoques por ahí, el grounded theory, que es la teoría fundada, y la investigación-acción son como las dos cosas más. El fenomenológico también. Nada. Bien. Y por último, si bien es más laxo, tampoco es que va a ser cualquier cosa. Tiene que tener una estructura. La estructura va a ser similar en algunos aspectos formales, una portada, índice, contenido, índice de figuras y tablas, resumen, cuerpo del documento. Acá no va a haber un estado del arte en general, ¿sí? Sí va a haber una introducción del problema, la justificación del estudio, etc. Referencias o bibliografía, ¿sí? Acá puede haber una bibliografía, realmente puede ser que yo simplemente refiera todas las cosas, a ver, implementé esto, adopté, entonces, bueno, se adoptaron un montón de perros, la gente que adoptó reportó esto y esto y esto, qué fue pasando en el proceso, o sea, puedo hacer muchas cosas, depende del encargue que haga, ¿no? Puedo hacer un grounded theory, entonces después de entrevistar digo, bueno, las personas me refieren que sienten soledad de esta manera y de esta otra, y que el perro colaboró en estas categorías específicas. Entonces, para mí, una categoría de análisis que fue fundamental fue el contacto físico. Las personas entrevistadas hablaban de abrazar a sus perros, de que el perro se les viene encima. Entonces me parece que el contacto físico como una de las dimensiones del sentimiento de compañía es una dimensión fundamental, ¿sí? Sí, eso es grounded theory, ejemplo. O, de un punto de vista fenomenológico, la experiencia que la persona refiere, o sea, aquellos que se llevaron un perro dicen sentirse así, asá, etc. ¿Sí? Bien, las características justamente son lo que vimos anteriormente, va a depender del abordaje, teoría fundada, etnografía, etc. Y el estilo, se va a conservar el estilo general APA, se siguen utilizando referencias si se puede, y lo que se va a evaluar más es el encuadre, ¿sí? O sea, que el encuadre en el sentido de el contexto y el sentido dentro del contexto. Acá cobra mucho más peso la redacción, porque ya no es como la redacción, si es media telegráfica en informe cuantitativo, no importa tanto, porque tampoco están, o sea, como es más data, si la es como, bueno, hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos aquello otro, punto. Pero acá, cómo yo hago las categorías, cómo redacto, es sumamente importante. Y otra cosa también es el método, esto que venimos discutiendo antes, ¿no? Que veníamos discutiendo en las clases anteriores. Que es muy importante justificar la elección metodológica y explicitar el método de análisis que yo utilicé. Que esa es la parte donde es muy difícil. Pero eso es lo que yo voy a evaluar cuando o sea, yo siempre digo lo mismo. La investigación cualitativa está buenísima cuando está bien hecha, pero hay muchísima investigación cualitativa hecha así nomás. Como, hice tal cosa y comento lo que a mí se me ocurre. Como, no es solamente hacer algo y pensarlo. O sea, tenés que pensar antes de hacerlo, después pensarlo, después ir leyendo lo que otras personas han hecho, armar categorías de análisis previas, posteriores, modificarlas, elegir estrategia de análisis. O sea, no es, se me ocurrió esto. No, tenés que tener una estrategia consistente de análisis. No puedes decir, bueno, ahora voy a hacer hermenéutica, ahora voy a hacer fenomenología, ahora voy a hacer... No. O sea, muchas veces se hace, esto es lo que a mí me parece, y uno queda, pero esto al final estás diciendo lo que a vos te parece. No hay ninguna investigación ahí, estás
reafirmando una posición epistémica que la dijiste al principio en el primer renglón. Nada, cuestiones de estilo. Bueno, chicos, esa fue la última clase, espero que les sea útil y nos veremos la semana que viene, casi que cara a cara, para ver si hay alguna duda respecto al último parcial. El parcial es como siempre, y después del parcial, nada, iremos cerrando las notas y todo lo demás. Espero que vayan bien con sus propios proyectos y planes de investigación. Por lo que veo, algunas comisiones son un poco mejor que las otras, pero todas están yendo. Me gustaría que después, si en la clase nos comenten más o menos qué cosas quieren investigar, por ahí les puedo dar también nada. Muchísimos éxitos, sean felices mientras puedan. Chao, chao.